Les invitamos a todos los seguidores a acompañarnos en el día de hoy en tu programa preferido, Historias Inspiradoras. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que no es del Paraguay, vino de la Argentina, y él nos va a contar historias inspiradoras que nos van a ayudar a todos nosotros, porque creo que va a ser muy interesante. Su nombre es Pablo Tristán. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ocaris? Un gusto y siempre muy contento de estar aquí en Paraguay con ustedes. Contanos quién es Pablo, a qué te dedicas, tenés familia, estás de paso, te vas a quedar a Paraguay. Contanos tu presencia, a qué se debe acá por Paraguay. La verdad que me gusta venir cada vez que puedo porque siento que tengo una familia acá. Eh, y además, no sé, hay mucha hospitalidad también de todas, ¿no? De todas las personas con las que me encuentro. Pero yo vine esta vez con mi hijo, tengo también una hija de 20 años. Y, y tengo acá, como te digo, amigos, familia, ya no sé cómo llamarlos, porque hay una conexión muy bonita, ¿no? Que es cierto que lo que nos une también es el amor, digamos, por las enseñanzas de Baba, pero es eso y mucho más. Y yo, si bien originalmente estudié para maestro de enseñanza primaria, porque consideraba que era una ocupación muy importante, ¿no? Consideraba que era algo donde yo podía aportar a la sociedad. Y de hecho trabajé en educación, pero más informalmente, más a través de actividades de servicio y no tanto como una cuestión laboral. Y por esas cosas de la vida empecé a interesarme en cuestiones de administración, con informática, y terminé dedicado a la informática y a la gestión, si se lo quiere, ¿no? A los procesos de gestión y de control y todo a través de herramientas. O sea que más que nada ahora estoy programando, tengo como un producto propio que se comercializa por internet. Ah, qué bien, qué Y bien. eso me da una cierta, si se lo quiere, libertad para poder viajar y aún así seguir trabajando o por lo menos manteniendo el movimiento de este producto. Mencionaste el caso de el nombre de Baba. ¿Quién es Baba? ¿Quién es Baba? ¿Quién es Baba para mí? Para vos, claro, claro. Em, si bien yo sé que yo tendría que hablar con mis propias palabras, pero no puedo dejar de mencionar algo que alguna vez el mismo Sai Baba dijo. Que dijo, bueno, no lo voy a decir literal, no tengo mucha memoria para repetirlas, para hacer citas, pero sí lo que yo entendí, la esencia, ¿no? Y él dijo algo así como, yo no soy maestro, yo no soy, o sea, no es nada de lo que nosotros podamos ver en él o lo que normalmente se le atribuye a un guía espiritual. Ya. En la práctica lo es, porque muchísimos millones de personas en todo el mundo durante décadas lo han tomado como una referencia para su desarrollo espiritual, o sea, sus enseñanzas. Sin embargo, él mismo, si bien uno lo puede considerar, yo puedo decir, Sai Baba es mi maestro espiritual, y lo es, pero también sé que no es solamente eso. Puedo decir que Sai Baba es un ser, o fue en cuanto a persona en esta tierra, porque él dejó el cuerpo en el 2011, puedo decir que fue una persona totalmente consciente de Dios, de su propia divinidad, y que nos enseñaba y nos enseña acerca de nuestra propia divinidad y de una vida significativa. O sea, lo quiero hacer como suave porque las palabras, digamos, formales y grandes ya las tenemos a todas. Pero hablando así más en mis propios términos o tratando de hacerlo más cotidiano, yo siento que Baba nos enseña cómo vivir bien, Ajá. ¿no?
¿no? A todos los niveles. Aquel que su objetivo en la vida quizás es pasarla bien, tener un buen pasar, él nos enseña cómo eso se puede hacer bien. Aquel que ya tiene algo un poco más allá de eso, como puede ser, tiene más una intención de servir a la sociedad, Sai Baba nos enseña cómo hacerlo bien. Aquel que tiene por ahí un objetivo aún más trascendente, que es justamente trascender esta realidad que a veces nos trae tanto dolor y tanto placer y tanta angustia y tanta desesperación, él también nos enseña eso. Y en definitiva, él nos está recordando, nos recordó, a mí me recordó, lo ha dicho de todas las formas posibles, que lo único que existe es eso que llamamos Dios, divinidad, que inclusive es lo que hay en nosotros. Son palabras, pero poco a poco se va haciendo una experiencia. Y ese es Sai Baba para mí, ¿no? El que me ha enseñado todo eso. ¿Y cómo lo conociste? Bueno, es interesante, sí, suelen haber anécdotas muy interesantes en eso de conocer. Yo tenía unos 16 años, estaba en el colegio secundario, había como una especie de efervescencia, no sé si llamarlo espiritual, pero sí de algo más, ¿no? De fenómenos ocultos, de extraterrestres, de maestros, y de que había algo más en la vida que lo que simplemente se veía y lo que el mercado, digamos, nos promueve consumir. Y un amigo, en todo el medio de todas estas cosas, ¿no? Me dice, yo tengo un tío en Estados Unidos que tiene un maestro en la India, un maestro espiritual. A través de un tío. Un tío de mi amigo. Un tío abuelo de mi amigo. Yo nunca lo conocí, ese tío abuelo, pero mi amigo me dijo, ¿no? Él está en Estados Unidos y cuando le pasó, por ejemplo, una vez que este maestro espiritual apareció en un sueño y le dijo, ven a la India a verme. Y él se despierta, sentía que ese sueño era real, que el maestro lo estaba llamando, pero no tenía las posibilidades materiales para ir. Y me contó mi amigo que a los pocos días le llegó lo que necesitaba para ir, o sea, dinero, el permiso de trabajo, lo que fuera. Claro, claro. Entonces nosotros le escribimos una carta de esas cartas de esa época. De la época. Sí, carta física. Carta física, nada de ni siquiera email, diciendo quién es ese maestro, pero haciéndole preguntas. También creo que me habló de algún milagro, de la materialización de ceniza, y nunca nos respondió. De hecho, a los pocos años nos enteramos que él había también dejado el cuerpo, pero incluso creo que en la India. Nunca supimos nada de él. Pero ¿qué pasó? Que al poco tiempo lo conocí, o sea, ya teniendo esa referencia, un día estamos en una librería, allá mismo en Buenos Aires en ese momento, y él me dice, ese es Sai Baba el que yo te hablé, el maestro de mi tío. Estaba en un libro. Mirá vos. Entonces a mí me pasó algo raro. Yo en ese momento me consideraba ateo, pero fervientemente ateo, o sea, religiosamente ateo, ¿no? Mirá. Y sin embargo, cuando lo vi de esa forma, dije, él es, yo sentí, pero no sabía él es qué o quién, porque no tenía la idea ni de Dios, ni estaba buscando un maestro tampoco, pero sentí, él es. Tomé el libro, lo abrí, empecé a leer y no me gustó mucho, porque era un tipo de enseñanza para mí en ese momento moralista, y yo estaba como en contra de eso. Pero después lo compré y lo empecé a leer, incluso a veces confieso que no atendía en las clases y me ponía a leer el libro. ¿Y qué libro era? Se llamaba Enseñanzas de Sai Baba. Y era un libro interesante porque habían recopilado enseñanzas de todos lados y era uno de los pocos libros en esa época que no tenía términos en idiomas de la India, que lo habían traducido todo.
con lo cual se pierde un poco la profundidad de esos términos, pero para mí era ideal en ese momento. Y bueno, y así empecé y dije, no, o sea, empecé a ver que era práctico. Y ahí empezó un camino largo. Qué genial. ¿Podemos hacer un pequeño corte, Pablo? Claro, seguro. Y luego continuamos. Bueno, y siguiendo lo del maestro Saibaba, ahí comenzaste a leer el libro, no te interesaba prácticamente así a primera vista, y cómo de repente ese cambio, esa transformación, ese interés por conocer algo más del maestro. La verdad que no debe haber sido de repente. Yo no me puedo acordar todo lo que le pasaba por la cabeza al chico de 16, 17, 18 años. No me acuerdo ya mucho. Sí me acuerdo que había algo que, como dicen ahora, resonó. A pesar de ese lenguaje que yo no comprendía, a pesar de que no entendía muchas cosas, resonaba. Era como decir, acá hay verdad. E inclusive yo me acuerdo de que estando en clase anotaba en un anotador aparte, ¿no? las que me parecían más clave como para poder, quizás yo diría, investigarlas. Por ejemplo, él decía, no busques faltas en los demás, es mejor que busques tus propias faltas y las corrijas. Y yo a eso no le entendía qué tan trascendente podía ser eso, pero al tratar de practicarlo me di cuenta que era clave para la vida. O sea que era hasta podría decir la clave de la productividad espiritual. Claro. Y eso se ve que lo fui sintiendo con los días, los meses y los años. Durante mucho tiempo no conocí ni los centros Saibaba, ni las actividades que se suelen hacer en los centros Sai, que después sí conocí y me involucré mucho. No, era una cuestión más filosófica, era Saibaba, eran sus enseñanzas. Y yo creo, yo casi que me atrevo a atribuirle a ese camino que empezó con él y que sabemos que él, no importa que él estaba en India en ese momento y yo estaba en Argentina. Después me fui a vivir, después de ese año de Buenos Aires, me fui a vivir a un pueblo chico de Córdoba, que era una experiencia muy nueva estar ahí, en un lugar así. Y él está al lado de uno. O sea, esto, claro, alguien puede decir, ¿cómo es eso posible? No sé, pero eso es así, es la experiencia. Yo sentía que estaba al lado mío y me estaba dando de a poco herramientas, y si se lo quiere, haciendo como una terapia conmigo, de ir, por decirlo de alguna forma, sanando el alma de muchas cosas que traía de la infancia, de otros tiempos. Ese periodo, digamos, que comentabas de adolescente, y ese periodo de autoconocimiento, digamos, ¿cuánto tiempo te llevó? Hay primero una etapa, podríamos decir, de unos 2 años, 3 años, que fue muy de investigación, pero en el medio de toda una vida medianamente normal de adolescente. Excepto que me había mudado de ese pueblo y ahí todo era bastante distinto que en la ciudad. Pero viajé bastante en ese tiempo. O sea, de pronto surge, y por eso decía, no se lo puedo no atribuir a esa magia, a ese acompañamiento, a esa guía que él me estaba dando. De pronto me invitan, por supuesto sin que yo pagara nada, menos a los 17 años, a hacer un viaje de varios meses, donde terminé estando 1 mes en Egipto, 2 meses en Zimbabue, en el sur de África, unos días en Sudáfrica, unos días en Alemania, unos días en Suecia, unos días en Brasil. Y curiosamente, 2 de esos lugares eran lugares donde yo había vivido de chico y me había quedado por ahí las cosas un poco desajustadas por dentro, porque no eran circunstancias muy felices. Entonces estábamos exiliados por el problema de los gobiernos militares en Argentina. Entonces, al volver ahí, hubo muchas cosas que cerraron. Y bueno, sería muy largo contar todas las cosas que me pasaron en Egipto, en Zimbabue y todo, pero imagínense lo que era todo eso para mí.
Y además ahí conecté con Baba internamente. Ahí por primera vez en mi vida hice algo que nunca creí que iba a hacer, que era prender una vela y hacer algo parecido a un rezo. Eso creí. Era mala palabra. Siendo ateo. Claro, era mala palabra, pero yo ya sentía otra conexión. Luego en Egipto ver esa devoción, esa cosa cotidiana con Dios de la cultura musulmán que nunca había visto en otro lado, también me llegó. Y así como pasaron muchísimas cosas. Yo había sido toda mi vida, pero muy amante de los animales salvajes y todo, y de repente estaba con ellos alrededor. Era como si en un punto se me cumplían todos los deseos, inclusive así muchos, de hasta un artista de música que me gustaba mucho y estaba justo en Alemania los 2 días que yo estaba ahí. Pero al pasar eso por fuera, también pasaba otra cosa por dentro. Y era en un sentido conectar con él y conectar con ¿para qué es la vida? Y ahí quise ir a India. Y hasta me quería ir desde ahí mismo, pero no lo pude lograr en ese momento y pasaron varios años hasta que pude ir. Pero lo que pasó es que al volver, un año y algo después, por diferentes circunstancias casi casuales, empecé a vivir con mi familia, con mi mamá y mis 2 hermanas en ese pueblo, de una forma muy especial que era muy parecido a lo que luego vi que era como se vivía en el ashram de Baba. O sea, el tipo de prácticas que hacíamos a la mañana, al mediodía, a la tarde. Estábamos como en un monasterio. En el monasterio Y con mucho trabajo de autosustentar, muy poco dinero, teníamos nada, pero no faltaba nunca de comer, inclusive pudimos construimos una sala de oración, construimos una casa. Fue una etapa increíble de más o menos, por lo menos 6 años muy intensa, que yo nunca creí que iba a vivir. Hacemos un brevísimo corte musical y ya volvemos en Historias Inspiradoras. Volviendo a la entrevista que tenemos en el día de hoy con Pablo Tristán, nos está comentando la experiencia que pasó con estos viajes y quería preguntarle ahora cómo finalmente él llega a la India, al monasterio de Sai Baba. El tema de cómo llegué es en sí mismo una especie de milagro, porque fue en el medio de estos años de monasterio, de autosustentabilidad más que nada, de no tener mayormente muy pocos ingresos monetarios. Entonces eran tiempos de que los pasajes salían $2.000 de esa época, mucha plata ahora y en ese momento mucho más. Entonces ya era un milagro llegar. Bueno, no voy a ir a todos los detalles pero sí me gustaría, digamos, contar un poco el proceso interno, ¿no? Yo ya llevaba varios años, 4 o 5 años, desde esa vez que yo estaba de viaje y quería ir a verlo. Y entonces a comienzos de este año en particular, que de la primera vez que finalmente logré viajar. ¿En qué año fue eso? Fue en el 92, 30 años exactamente. Es más, en esta época yo estaba allá hace 30 años. Yo a principio de año le dije, Baba, yo este año tengo que viajar, no puedo más, no puedo vivir más así. Así que yo te digo que si yo no puedo viajar para principios de septiembre, voy a empezar una huelga de hambre. Le apretaste a Baba. Sí, pero yo creo que era también como un poco ofrecer que si no era digno, digamos, de eso, bueno, iba a hacer algo para llegar a hacerlo, ¿no? Era un poco de todo. Era como una especie de desesperación, pero ¿qué pasa? Que después este mismo, digamos, forma de pedir algo, no lo usé muchas veces en la vida, pero en momentos muy especiales hice eso. Luego me enteré que es parecido a lo que en el cristianismo le llaman hacer una promesa. Pero la promesa en este caso no era después, sino que era antes. O sea, era, por ejemplo,
hacer un rezo todas las noches, no importa cuán cansado yo estuviera. Yo antes de dormirme hacía, una vez lo que hice es rezar un rosario más corto, ¿no? Ya. Justamente yo no conocía mucho el rosario y me resultaba extraño. Y era como una especie de sacrificio y también de forma de entenderlo. Y así hice pocas veces en la vida, pero nosotros en el monasterio lo hacíamos diariamente para diferentes cosas, de cantar lo que se llaman los nombres de Dios con ciertas intenciones, como dicen en el cristianismo, porque no teníamos a nadie más para que nos sostuviera. Entonces, con la misma actitud de no tenemos a nadie más, ¿a quién le puedo pedir? ¿A quién le puedo insistir? Y bueno, así lo hice durante todo el año. Y la cuestión es que en circunstancias realmente muy milagrosas, para fin de agosto yo estaba viajando. Pasó de todo, saqué un pasaje con una financiación, la financiación me la rechazaron y 5 días antes de viajar. Y fui a hablar con las personas que tenían que hacer que dar esa financiación, y la persona me explicó claramente que no podía, yo le caía bien, pero que no podía firmar eso porque era una sociedad, y que si él firmaba eso sin los avales que ellos necesitaban, me lo iban a reclamar. Y yo me acuerdo que en ese momento, por la ventana, cuando yo estaba hablando con esta persona, se asomó el sol del atardecer, ¿no? Eso estaba en la ciudad de Córdoba. Y a mí me pasó en el viaje a Zimbabue que varias veces con ese sol naranja yo había tenido como diálogos con Baba, ¿no? Con Dios. Y en ese momento yo lo acepté. Y es como que vi el sol y le dije, ok, que sea tu voluntad, está bien. Y me levanto para irme. Y cuando me levanto para irme, la persona me dice que vaya mañana, que me iban a hacer todos los papeles. Yo nunca entendí por qué cambió de idea ni nada. Para colmo, cuando finalmente como pude, no me acuerdo en dónde, me quedé en la ciudad ese día, al otro día fui, llevé los papeles a la agencia de viajes, y esos papeles tenían que viajar a otra provincia y volver con una firma. Cuando los llamo, unos días antes, ya a punto de salir para Buenos Aires para tomar el avión, les pregunto si los papeles habían regresado con la firma. Y me dicen no. Y yo ya estaba subiendo para irme a Buenos Aires. Y entonces me dice, pero tu pasaje está acá. Wow. Nunca entendí por qué emitieron el pasaje antes de que llegaran los papeles con el compromiso de pago, ni siquiera el pago. Y así fue como viajé. Y me pasaron varias cosas más hasta que llegué. Y al principio fue muy difícil, porque yo llevaba más de 5 años conociendo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Esta conexión con la conciencia, llamémosle. Podemos decir Dios, o yo le puedo ver la forma de Saibaba y otra persona le podrá llamar Jesús, la Virgen, o Alá, o como quiera. Pero yo, si le tengo que poner un nombre, es la conciencia que está en cada uno. Y yo estaba generando una relación cada vez más, digamos, cercana o más patente con esa conciencia. Y de repente, a donde yo de algún modo quería ver reflejada esa conciencia, lo tenía afuera y lo tenía lejos, atendiendo a miles y miles de personas. Y eso, que por un lado es glorioso y es hermoso ver ese fenómeno, para mí era muy duro también, porque estaba afuera. Así que por varios días sufrí. Sufrí eso hasta que fui conectando nuevamente. Y me acuerdo que un día, desde el lugar del darshan, que se llama, que es cuando Saibaba salía 2 veces al día y toda la gente bien ordenada por filas y todo un sistema de ordenamiento, esperaba verlo pasar, y eso tiene un efecto muy grande. Y él además llamaba a entrevista a algunas personas que él consideraba. Y me acuerdo que un día, desde lejos, porque me había tocado lejos, yo le decía, estamos preparados, estamos preparados. Generalmente llamaba por grupo, por país. Yo estaba en el grupo de Argentina y veo que está llamando a entrevista a los argentinos que estaban adelante. Y yo me correspondía ir también. Claro. Así que entramos. En realidad,
Las experiencias en ese viaje y en los viajes siguientes fueron muchas, algunas con Baba en su forma física y otras Baba a través de, bueno, como esta cosa de los pasajes y tantas cosas que sucedían todo el tiempo, ¿no? Pero, para mencionar por ahí alguna, la más por ahí fuerte o la que más me impactó en ese momento, en un momento Sai Baba estábamos en la entrevista, un cuarto muy pequeño, un montón de gente adentro del cuarto, y Swami me dice, Baba, me dice, ¿qué tenés ahí? Y yo tenía un anillito con la figura de Sai Baba, pero muy, muy de comprado en la calle, realmente barato. Me lo habían traído de India y para mí era buenísimo, sagrado, hermoso. Era lo máximo. Sí, era lo máximo. Pero es cierto que no costaba nada, ni el material ni nada. Entonces me dice, yo le digo, Sai Baba, ring, anillo de Sai Baba, y me dice, yo te voy a dar uno, como diciendo en serio, ¿no? Y ahí en ese momento yo me empecé a preocupar porque yo ese anillo me lo había puesto y nunca más me lo saqué, y yo varias veces traté de sacármelo y era imposible. La mano me había crecido mucho por trabajos físicos que hacía y no salía para nada. Estaba, de hecho, ahorcando el dedo. Soldado ahí Estaba soldado. Pero ¿qué pasaba? El primer día que yo llegué a lo que se llama el ashram, esta ciudad, digamos, de donde íbamos todos, sí, muy grande, yo tuve un sueño, y en el sueño lo único que se veía era una mano y la otra, y esta venía así y sacaba el anillo. Eso lo soñé la primera noche. Esto fue como 12 días después. Y acordándome del sueño, yo empecé a tratar de sacar el anillo. Y no salía. Y no salía. Inclusive una persona me dijo como que no haga eso de antemano porque Baba todavía no me lo había pedido. Y entonces, muy bajito me lo dijo. Y al rato él me mira y me dice que se lo dé. Y ahí yo estaba como loco. Digo, me corto el dedo, no importa. Y empecé a hacer así, 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 y no salía. Incluso lo miré así como diciendo, no puedo. Y él me miró serio, como, dámelo. Y entonces yo seguía haciendo así, y de pronto, tal cual en el sueño, así. Se lo di, se lo mostró a otra gente, riéndose del anillo tan barato, digamos, pero como haciendo un juego ahí de expectativas. Y finalmente lo pidió, lo sopló 3 veces, a la vista de todos, no es que lo metió en la mano ni nada, estaba a la vista de todos, pero así, de un instante a otro, y todos lo veíamos a medio metro, 50 centímetros, depende de dónde estuviera, era otro anillo. Ya era de metal, ya tenía otra figura, otros materiales, otro tamaño incluso. Eso en tu sueño. No, eso es todo verdad. Ah, físicamente. Claro, lo único que había sido el sueño era ese movimiento de la mano. Okay. Todo esto pasó. Ah, fue real. Fue real. Ah, ok. Y me lo dio. Después él me llamó solo y me dijo que este anillo me iba a ayudar con los pensamientos. Y esto es muy interesante porque esto me llevó más de 20 años a entender un poco más. Él me habló de los malos pensamientos y yo la verdad que en ese tiempo me sentía muy bien, venía de vivir en ese monasterio y estaba bien con los pensamientos, no era la típica vida de alguien de 20 y pico de años. Al contrario, hoy día me asombro de la vida que tenía en ese momento. Entonces, no entendía de qué me hablaba, pero yo sabía y aprendí con la experiencia tal cual que cada palabra que Baba decía a cada uno era clave quizás para el resto de la vida. Y no solo las que decía en entrevista, pues puede ser la que te dijo en un sueño o en un momento de inspiración, pero era clave, clave, clave. Y de hecho, 20 años después, no es que terminé de darme cuenta, porque nunca se termina, pero sentí mucho más claramente qué me quiso decir. ¿Pero por qué? Porque llevaba 20 años trabajándolo, digamos, o sea, sufriéndolo y también tratando de curar. ¿Y qué eran esos malos pensamientos? Y son esos pensamientos donde uno piensa mal de sí mismo, donde uno se siente débil, donde uno se siente que no puede,
donde uno se siente, por supuesto que uno tiene errores, y muchos quizás, pero es bueno sentir es bueno darse cuenta que uno tiene errores, como dice Baba, y ver sus propias faltas como enormes, y también al mismo tiempo tener esa convicción y esa fe de que uno tiene todo para ser mejor, por superarlo. Superarlo. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que no hay peor pensamiento que sentirse débil, o como dice Baba, sentirse pecador. Él dice, eso está mal, sentirse así. Lo cual no quiere decir que no nos equivoquemos, sino que es como uno se siente, ¿no? Y bueno, y de hecho el anillo me ayudó mucho, e inclusive, y ahí termino lo del anillo, porque esto fue también muchos años después, el anillo empezó como a picarse esa figura que tenía pintada de Baba en el anillo. Ajá. Hasta que terminó, desapareció del todo la figura. Después hasta incluso esa piedra se salió. Pero a mí de entrada me habían dicho algunas personas, no te preocupes si le pasa algo al anillo. El anillo tiene un trabajo, digamos, y lo va a ir cumpliendo, y lo va a ir teniendo como ese desgaste. Así que yo, por un lado, no me gustaba que le pasara nada, pero lo aceptaba. Como ir quemando etapas. Quemando karma, quemando etapas, quemando, digamos. Bueno, el anillo lo tuve que dejar de usar cuando ya había perdido la pintura, la piedra. Incluso una vez se había partido y yo lo hice soldar, digamos, arreglar. Pero un día yo fui a un encuentro en Río de Janeiro, encuentro de jóvenes. Y estuvimos un día antes. Y fui a la playa, que además era parte de esta experiencia de vida que contaba antes, ¿no? Del exilio y todo eso. Así que estaba en la playa muy, muy feliz en todo sentido. Y en un momento la corriente me empieza a llevar hacia adentro. Y veo que no puedo volver. Y yo intentaba volver y no me movía. En un momento hice un poco lo que hay que hacer, que es relajar un poco y tratar de que me lleve, no hacer tanta fuerza. Pero aún así no volvía. En un momento, por supuesto, lo llamé a Baba, traté de confiar y finalmente salí. Te dio un empuje. Algo pasó, porque no salía, me iba cada vez más adentro y de repente me sacó afuera. Cuando salgo de ahí, después de que salgo, un amigo me vio desde la costa y me estaba siguiendo porque se dio cuenta. Ajá. Y bueno, salimos, nos vamos y meto la mano en el bolsillo así del pantalón y el anillo hace crack y se termina de partir totalmente. Y bueno, como yo había escuchado bastantes historias de anillos y materializaciones de Sai Baba que se rompían luego de cumplir, quizás no tiene muchos significados, sí. Pero quizás el más relevante o choqueante, digamos, y así fue la historia de ese anillo. No fue lo más importante de la entrevista, pero lo menciono porque no deja de ser importante también. Hacemos una brevísima pausa de músicas y frases y volvemos a Historias Inspiradoras. Prosiguiendo con nuestro entrevistado del día de hoy, con Pablo, te pregunto, además de las experiencias que tuviste con Baba, cuando él físicamente estaba con nosotros, ¿tenés alguna experiencia posterior a su partida, digamos, física? Sí, de hecho, se puede decir que hay como varias etapas, ¿no? Una etapa en esos primeros viajes, cuando yo tenía entre 22 y 30 años, donde hubo mucha interacción con Baba, cuando Baba todavía estaba como muy activo. Después, cuando ya viajé allá por el 2008, 2009, 2010, ya él estaba como en una menos activo, menos, digamos, como no entrando tanto en todas las actividades, sí todavía dando discursos, muy pocas entrevistas. Y sin embargo, la experiencia del darshan, como decíamos antes, de todo el lugar, era muy fuerte, por más que él ya no nos diera entrevistas. Y cuando él deja el cuerpo,
Y muchos no querían ir, porque ¿para qué vamos a ir? Está bien, es un lugar sagrado, es un lugar con mucha energía, es un lugar donde uno se puede reconcentrar, eso es verdad, indudablemente. Pero todos queríamos la experiencia de la manifestación de Baba, ¿no? De esa conciencia en forma humana, conciencia pura. Y sin embargo, siguió siendo una experiencia increíble. O sea, ¿cómo puedo decir? Inspiradora. Una experiencia inspiradora, pero al máximo. Hubo gente que me dijo que había tenido muchos viajes y muchas entrevistas con Baba en forma física, y me dijo, yo no puedo creer lo que me está pasando ahora. Yo no puedo creer, a mí me pasaba, los diálogos internos que yo podía tener con la conciencia cuando Baba ya no estaba en su cuerpo físico y estaba digamos, este lugar que en realidad es como la tumba, pero no es un cementerio, sino que al contrario, es un lugar muy, muy sagrado, muy hermoso. Y los diálogos, la conexión, las revelaciones internas que pude tener en varios de los viajes que gracias a Dios pude hacer después, son incomparables, incomparables. No puedo decir ni mejor ni peor. Fueron distintos, pero increíbles, increíbles la profundidad de lo que pude sentir, saber y aprender después de que Baba dejó el cuerpo las veces que volví al ashram. Pablo, yo te agradezco muchísimo. Estamos haciendo esta entrevista prácticamente a las 10 de la noche. Tenés mañana temprano que estás en el aeropuerto, estás retornando a tu país. Entonces, te quería pedir una última consulta y decirte qué reflexión tenés para la audiencia de Historias Inspiradoras de la experiencia que nos podés transmitir, que justamente el nombre, inspiradora, que de hecho nos estás dando, pero queremos sintetizar algún mensaje que salga del fondo de tu corazón, Pablo. Puedo hablar de lo que he estado reflexionando y experimentando, quizás con más intensidad en los últimos tiempos, porque si hablo de estos 30 años es un remolino de aprendizajes, de descubrimientos, y bien, como bien decía el filósofo, mientras más se experimenta, más siento que no sé nada. Y no lo digo por hacerme el humilde, digamos, sino que es verdad. O sea, es un poco como le pasa al verdadero científico, que mientras más investiga y más aprende, más se da cuenta de todo lo que no sabe. Eso mismo me pasa con la dimensión de lo espiritual. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Para mí lo espiritual no es algo que se hace por ahí. Lo espiritual es todo. O sea, está de algún modo probado por Einstein cuando él plantea y da la fórmula de cómo la materia es energía. Ahora, probablemente en algún momento vamos a tener algo parecido a una fórmula que nos va a mostrar que la energía es espíritu. De hecho, todos saben que los átomos, todo está hecho de átomos, y que los átomos son prácticamente todo vacío. Entonces, si todo está vacío, ¿por qué es que lo sentimos tan real? Porque hay espíritu, y el espíritu nos está haciendo vivir estas experiencias, por más que esté todo vacío y en algún punto no exista. Ahora, la gran pregunta es, para mí, ¿cómo se hace para vivir esta experiencia de la vida de la mejor manera? ¿Cómo se hace para que lo que hoy todo el mundo conoce el concepto de karma, o sea, lo que nos vuelve de lo que nosotros hacemos, no solo hacemos, de lo que hacemos, pensamos, hablamos, hasta de nuestras intenciones puede haber una vuelta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro karma sea benevolente, lo más... que sea mejor, que cada vez sea mejor? Y claro, esa pregunta está respondida por todos lados de todas las formas, pero me van a dar este punto de vista, esta forma de verlo, esta forma de plantearlo. Algunos van a hablar de algo más
digamos, científico, lo que tenés que... Algunos me van a decir que respire de tal manera, otro me va a decir que rece de tal manera, otro me va a decir que no haga nada de eso, que me deje fluir. O sea, hay miles, o sea, todos están buscando esa respuesta y hay muchos puntos de vista. Entonces, es como que yo sigo preguntándome, pero ¿cuál es la esencia de eso? Porque hay algo que, digamos, filosóficamente me desvela, que es que dicen, enseña Sai Baba, enseñan muchos libros sagrados, enseñan muchas religiones inclusive, que uno no consigue nada por sí mismo, sino que todo depende de la gracia de Dios. Que uno tiene que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo de uno va a alcanzar para avanzar así, y que probablemente con nuestro propio esfuerzo nos va a pasar como la canción siempre. Van a ser un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. O sea, generalmente la mente se confunde fácilmente. El cuerpo se confunde fácilmente y realiza acciones que no le hacen bien. Entonces, ¿cómo salimos de ese ciclo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo salimos si nuestro esfuerzo no es suficiente? Y depende de que la gracia de Dios venga y nos haga vivir una vida mejor, que nos traiga mejores karmas, que a su vez nos hagan vivir una vida mejor, que nos traiga mejores karmas, y así, un ciclo, un círculo virtuoso. Okay. ¿Cómo llegamos a eso si todo depende de la gracia de Dios? Entonces, hasta parece injusto. Digo, no puedo hacer nada. Y entonces ahí viene el gran misterio que yo siento que se va develando, porque al final ya estaba dicho en todos lados desde todos los tiempos. Pero Baba incluso lo explica en detalle. Yo no lo había comprendido y leído hasta que no lo empecé a entender por mí mismo, no le entendía lo que él decía. Después vi que él ya lo había dicho todo. O sea, todo pasa por ser buenos. O como decía Baba, y lo dijo incluso, lo repitió, como tantas veces lo ha repetido enfrente mío, mirándome, o sea que también me llegó muy fuerte, nos miraba a varios, y dijo, sean buenos, hagan lo bueno, vean lo bueno. O sean buenos, vean lo bueno, hagan lo bueno. Parece tan simple, parece hasta ingenuo. Sí. Y ahí está todo. Y ahí está todo, porque si nosotros todavía nuestro karma es complicado, al ser buenos vamos a atraer la gracia de Dios que va a ir limpiando nuestro karma. Puede llevar tiempo, pero la gracia de Dios es impredecible. No se sabe cómo y cuánto quiere actuar. Siempre vamos a querer que sea más rápido que lo que es, pero hay que tener fe de que puede ser mucho más de lo que... Si es por nuestro propio esfuerzo, y yo esto lo he leído que lo dicen, por ejemplo, algunas iglesias evangélicas, si es por nuestro propio esfuerzo, es muy poco lo que logramos, pero lo debemos hacer para que ahí tenga, o sea, es como nosotros, es como una apuesta. Ponemos 1 y nos ponen 10. Ponemos la ficha en la Claro, mesa. pero si no ponemos una ficha, no pasa nada. Ahora, con una ficha no llegamos a ninguna parte. No ganamos. Esas 10 o 100 o 50 fichas que necesitamos, las va a poner Dios. Tenemos que poner una. Así es. Y esa una es eso. Sean buenos, vean lo bueno, hagan lo bueno. Y ojo, que es muy claro que en ese ver lo bueno tenemos que tener cuidado de lo que vemos en los medios, de lo que leemos, de lo que escuchamos. No es que le vamos a decir, no me hables, porque... Pero poco a poco vamos a ir seleccionando, tranquilo, sin violencia, sin... Y entonces ahí dije, pero si esto lo dijeron todos. A ver, ¿qué religión no dice sean buenos? Todas. Todas. ¿Qué abuelita o abuelito o persona con experiencia en la vida no nos dice que seamos buenos? Y nosotros, eso es para ingenuos. Ahí está todo. Ahí es donde vamos deshaciendo el hilo que nos tiene ahí atados en una desgracia tras otra, digamos. Porque es cierto, nuestro karma puede ser bastante pesado. Hemos tenido muchas acciones inconscientes, pensamientos, palabras, que probablemente han hecho un poco de daño, nosotros ya no nos acordamos, incluso en esta misma vida. Y tiene todo eso una reacción. ¿Cómo nos libramos de esa carga tan pesada? No podemos. No hay forma, solamente la gracia de Dios.
¿Y cómo hacemos para que venga la gracia de Dios? Ser buenos. Si a eso le podemos agregar, sí le podemos agregar una cierta disciplina de, no sé, oraciones por la mañana, los que les gusta, que hagan yoga, que hagan respiración, que hagan, por supuesto, servicio a la sociedad. Si le podemos agregar prácticas, mucho mejor. Ahora, si tenemos prácticas y no estamos enfocados en ser buenos, no sirvemos mucho. No es por ahí que viene la gracia de Dios, por ahí viene alguna claridad, algún poder, pero nada más. Y eso es algo que me tiene impresionado, lo simple que es todo, lo complejo que lo hemos hecho, lo difícil que parece salir y lo simple que es, aunque hay que tener, sí, mucha paciencia y mucha fortaleza y cierta constancia. Eso es cierto. Pero Perfecto. Bueno, eso. Te agradezco muchísimo, Pablo. Esta entrevista fue muy enriquecedora. Te agradezco tu presencia, tu hora de descanso que prácticamente te estoy sacando, ¿verdad? Y agradecerle a la audiencia que nos siga escuchando este y otros programas de Valores Humanos Online de la Fundación Sri Satya Sai Baba. Gracias a todos ustedes. Gracias, Jukari. Muchas gracias.